Siempre hemos tenido una filosofía en ortomolecular.org, que es la de tratar de que ustedes aprendan lo más posible y tengan la mayor cantidad de información posible, y que esta información pueda ser canalizada de una forma u otra en caso de que sean profesionales de la salud, en su práctica diaria, o en caso de que estén ustedes inscritos con nosotros para cuestiones familiares, pues también puedan ustedes hacer uso de estos conocimientos y de este apoyo que nos brinda la nutrición ortomolecular. Es muy bueno saber también que nosotros es excelente poder orientar a las personas, porque el caso de una de las enfermedades que vamos a ver hoy, que es la fibromialgia, pues hay muchas lagunas a nivel inclusive cognitivo por parte de las medicinas en general, y hablo de medicinas en general incluyendo la medicina alopática, porque siendo esta, digamos, la medicina oficial en muchos de los países, principalmente en Occidente, pues nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de tener una oportunidad más a través, tal vez, de la medicina ortomolecular, de la nutrición ortomolecular, de la homeopatía, de la herbolaria, ¿no? Son enfermedades, la fibromialgia, consideradas como no curables. Y desde luego que lo son. No se ha visto que una persona se recupere al 100%, y sí vemos cómo los pacientes, las personas con este padecimiento, se van deteriorando. Además de que es en sí y por sí un padecimiento también degenerativo, en el que están involucrados los músculos y por lo mismo tienden a postrar al paciente. Ya saben, pueden hacer preguntas, pueden participar, estaremos con mucho gusto contestando sus preguntas. Qué bueno que están con nosotros, Ana Sandoval, Beatriz, el doctor Hernández, el doctor González, la doctora Irma, Julio Antonio, Orquila, Rosa Beatriz, Susana, qué bueno que nos acompañan, por mencionar algunos de los que tengo aquí a la vista que están presentes el día de hoy. Y bien, tenemos que ver, como en todo, vamos a llamarle así, una definición lo más clara posible de lo que es la fibromialgia. Es un trastorno, fíjense qué interesante, es un trastorno que causa dolores musculares y una fatiga, un cansancio, pero, ¿cómo les diré? Este cansancio es muy diferente al cansancio que presenta el diabético. El diabético está como que sin ganas de hacer las cosas. Y en el caso de la fibromialgia, se pueden tener las ganas, pero no hay una respuesta positiva de parte de la musculatura en lo general. Además, una de las cosas que se presentan es la hipersensibilidad en ciertos puntos, en ciertas partes del cuerpo, que a continuación vamos a ver, en áreas muy, muy específicas. El cuello, los hombros, espalda, caderas, brazos y piernas. De ahí al haber fatiga combinado con este dolor, viene una incapacidad bastante fuerte por parte de los pacientes. Estos puntos hipersensibles, al presionarlos con suavidad con la mano, presentan dolor. Esto es algo muy interesante, porque cuando nos presionamos, y hagan el ejercicio, presionense un músculo, el que quieran, no hay dolor, incluso a la presión un poco fuerte con el dedo pulgar. En el caso de la fibromialgia, al ejercer una presión, por mínima que sea, hay dolor. Hay dolor, lo que hace que las personas que tienen este padecimiento no puedan
hacer ciertas labores. Olvídense de darle unas palmaditas en la espalda, o en el hombro. Esas palmaditas les van a causar mucho dolor. Y entonces viene la parte en donde el paciente tiende a estar incapacitado. Tiene dificultad al caminar, tiene dificultad para sostener las cosas, para sujetarlas. ¿Y qué decir del descanso? No descansan, porque la espalda, aun cuando estás acostado, presenta molestias, presenta esa hipersensibilidad, y entonces no pueden dormir, o no pueden conciliar bien el sueño. El dolor en caderas también, específicamente al caminar, es muy molesto, y qué decir que al estar sentados, ¿no? Entonces, esta enfermedad, la fibromialgia, se vuelve de suma importancia, y al ser un padecimiento crónico degenerativo, o sea, crónico decimos que dura largos periodos de tiempo, pues se convierte en una enfermedad que va a poner en crisis al paciente e inclusive a la familia. Créanme que es una enfermedad de la que antes se hablaba muy poco. No había casi enfermos de fibromialgia, o no se identificaba bien todavía la enfermedad ante los escasos conocimientos en algunos aspectos de los procesos de tipo estresante que se han venido dando en los últimos años. Sin embargo, esta enfermedad no tiene una correlación específica con la edad, aunque hoy en día se presenta más en mujeres. Estos son puntos muy específicos de dolor. Si vemos en la parte posterior, es la espalda, los hombros, parte de la espalda alta, a la altura de los omóplatos, la cintura, por donde empieza la nalga, y la cadera propiamente dicho, a la altura de la articulación coxofemoral, son los puntos de dolor. En la vista anterior tenemos en el cuello, en el inicio del pecho, ¿sí? En la parte donde se doblan los codos y en las rodillas. Noten ustedes que los puntos de dolor efectivamente van a provocar cierta incapacidad y cierto dolor al movimiento por sí solos. Esto aunado a la fatiga y al cansancio extremo que tiene el paciente, pues se ven postrados de una manera casi, las 24 horas van a estar postrados. Entonces, es cuando tenemos que ver y tenemos que estar al pendiente de qué podemos hacer por estos pacientes. Se sabe poco respecto a la fibromialgia, no se tiene un parámetro de cómo vamos a comenzar con un tratamiento, aún pensando en un tratamiento médico, alopático. Y hay una serie de síntomas que están muy vinculados y asociados al estrés, esto es, a estados emocionales que tienen que ver con la actividad diaria de las personas. O sea, yo tengo una actividad diaria muy estresante, puedo caer en fibromialgia. Esto da al traste con una serie de consideraciones para el paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente empieza a tener estos síntomas? Pues curiosamente hay una pequeña confusión con respecto, bueno, a lo mejor no tan pequeña, con respecto a las artritis de tipo reumatoide y otro tipo de padecimientos, y entonces se pierde tiempo que puede ser utilizado o que pudiese ser utilizado en favor del paciente, y el mal sigue avanzando. Hay otros síntomas también asociados a la fibromialgia,
y que son muy diversos. Se puede presentar alguno de estos, todos o varios de ellos, y hablábamos ya de la dificultad para dormir, que tiene su origen ya en la enfermedad, pero el estado emocional y el estado de estrés en el que está el paciente y que le ha acarreado muy probablemente la enfermedad, nos trae como consecuencia una dificultad para dormir. También durante los primeros días de la mañana, ¿qué es lo que pasa? Algo muy sencillo. Ante la dificultad para dormir y el daño muscular que hay por la fibromialgia, hay una rigidez por la mañana que les impide moverse ágilmente. Y desde luego tienen que permanecer un periodo de tiempo en la cama antes de poder levantarse a tener sus actividades normales. Hay dolores de cabeza que son de tipo difuso, que se pueden presentar en la parte lateral de la cabeza, en la parte frontal. Y este tipo de dolor difuso en la cabeza muchas veces también es confundido y la persona no lo atribuye a la fibromialgia, sino a otros factores, el mismo estrés o a periodos largos de permanecer sin alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las síntomas que vienen asociados a la fibromialgia es el dolor en periodos menstruales. Hay mucho dolor. Esto es evidente que tiene que ocurrir porque todas estas estructuras que estamos viendo, por ejemplo, tienen tejido muscular, aunque este sea liso, y tienen que verse afectados. También sobreviene o puede sobrevenir una sensación de hormigueo o inclusive un adormecimiento, tanto en las manos como en los pies. Otro síntoma que es muy ambiguo, porque podemos pensar que hay un trastorno circulatorio en sí, y estamos hablando ya a lo mejor de una fibromialgia. Hay inclusive algunos pacientes que presentan falta de memoria, sobre todo la memoria inmediata. Lo que hicieron hoy en la mañana se les olvida cuando llega ya la tarde, entonces empiezan a tener una serie de lagunas en la memoria. Ahora, también les cuesta trabajo concentrarse, no se están concentrando en lo que están haciendo, no prestan atención, y desde luego que esto los va a llevar también a no recordar lo que hicieron en esos periodos. A estos lapsos se les llama fibroneblina, a los que son causados por la fibromialgia, porque es como cubrir con un velo nebuloso la actividad que se tuvo o la actividad que se está teniendo. Esto es algo que pues tenemos que considerar también y procurar no confundir algún otro padecimiento con la fibromialgia. Ahora, hay algo bien importante aquí que tenemos que también sumar, y es un aspecto importante en cuanto a la falta de concentración. Aquí la pregunta que tenemos que hacerle al paciente o a los familiares de los pacientes es que si de alguna manera este tipo de lagunas de fibroneblina se habría presentado en alguna etapa anterior de la vida. ¿Por qué? Porque entonces podríamos estar hablando de otro tipo de trastorno a nivel neurológico y no precisamente la fibromialgia. Ahora, no hay elementos para considerar un origen exacto de esta enfermedad. Se está discutiendo que si es por estrés, que si hay algún papel importante en lo que es las etapas diferentes de la vida. Ahora, estas fibroneblinas también
tienden a ser intermitentes, o sea, van y vienen, y se pueden confundir con otro tipo de trastorno. Entonces es importante que nosotros podamos, de alguna forma, ir dilucidando esto a través de las preguntas que le hacemos al paciente, a través también, desde luego, de todos los elementos que podamos constatar a través de los análisis clínicos. Entonces, ahí es donde vamos a poder hacer una diferenciación ya un poquito más clara para poder estar seguros. Ahora, recuerden que en el caso de la medicina automolecular y de la nutrición automolecular, muchas de las veces, lo que va a pasar aquí es, número uno, tenemos que estar muy conscientes de que el paciente a lo mejor ya nos va a llegar diagnosticado, ya con el diagnóstico de fibromialgia. Pero muchas veces el paciente nos va a preguntar, oiga, ¿está usted de acuerdo con esto? Pues, y es el momento en que nosotros, si no tenemos elementos suficientes, no debemos emitir opinión alguna. Lo que está buscando el paciente a lo mejor es escuchar lo que él quiere escuchar, no lo que es. Este tipo de enfermedades como la fibromialgia son de diagnóstico un poco complicado, no es fácil diagnosticarlas. Aún y con todos los elementos a nuestro alcance en el diagnóstico de diversas enfermedades, cuesta trabajo diagnosticarlas. Entonces tenemos que estar muy conscientes de ello para no caer en una serie de imprecisiones. Parece que había una manita levantada, pero ya la deslevantaron. Bueno, y vamos a atender felizmente esa pregunta. Si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacer su pregunta y con mucho gusto se las vamos a contestar, a resolver. Por el momento, no se tienen muy claras las causas de la fibromialgia. Hay factores y diferentes aristas, incluso hay alguna literatura que nos reporta que hay también de fondo un trastorno inmunológico. Sin embargo, no está comprobado. Hay algunos factores muy bien relacionados con la fibromialgia, como son acontecimientos estresantes. Gracias, doctor Jesús Quesada, qué bueno que ya está con nosotros. Acontecimientos muy estresantes o traumáticos, como pudiera ser un accidente automovilístico de esos que yo digo que son hasta como para novela, ¿no? Que a lo mejor sobrevivió el paciente y murió toda su familia allí, porque no es nada más el trauma físico, sino la cuestión traumática, emocional y psicológica que tiene el paciente. Hay una asociación muy interesante entre la fibromialgia y este tipo de acontecimientos estresantes o traumáticos. También algunas enfermedades que provocan lesiones recurrentes es otro de los puntos que se ha visto en la investigación que pueden ir llevando junto con otros factores a la fibromialgia. Lo único que es cierto es que son desconocidas las causas, fíjense bien, aun y cuando se pueda tener la certeza a través del historial del paciente, no se ha podido establecer sin ninguna duda el origen de la fibromialgia. Entonces la vamos a seguir manejando como una enfermedad de causas desconocidas. Así es como la vamos a manejar, aunque basados en síntomas, basados en lo que le pasa al paciente desde el punto de vista automolecular, pues tenemos una ventaja. Podemos tratar directamente la sintomatología y darle una posibilidad mejor a los pacientes, ¿no? Y esto, pues créanme que sí hemos visto algunos buenos resultados con uno que otro paciente. La verdad es que hemos atendido pocos, pero sí han llegado, y esto nos ayuda mucho, el hecho de poderles apoyar en la sintomatología sin preocuparnos tanto del origen, porque no vamos a tenerlo como cierto,
no vamos a lograr establecer el origen, por mucho que le echemos cerebro al asunto. Entonces, aquí lo importante va a ser apoyar al paciente para que no tenga estos dolores o estas hipersensibilidades en los puntos que ya habíamos mencionado, y que vuelvo a poner la diapositiva para que los vean nuevamente en estos puntos, ¿no? Fíjense cómo en la parte posterior se dibuja casi un hexágono de dolor en estas zonas, ¿no? Y aquí lo importante también va a ser ver cómo podemos hacer que las rodillas y los brazos tengan una mejor función, una mayor movilidad, y no tengan esa hipersensibilidad tan marcada al dolor, que es lo que al final de cuentas termina incapacitando a los pacientes. No sé si tengan preguntas, aprovechen, llegan sus preguntas, estamos a muy buen tiempo. Bien, y aquí tenemos una gráfica muy sencilla en cuanto al dolor que provoca la fibromialgia. Y fíjense cómo se hace todo un cuadro muy pues negativo desde cualquier punto de vista que ustedes lo vean. El estrés genera dolor, y el dolor después por sí solo genera más estrés. Y ese dolor genera alteraciones del sueño, y la alteración del sueño a su vez genera más dolor. El estrés altera el sueño, y el sueño genera estrés por sí solo, es lo que quiere decir este esquema. Y todo esto junto, y este dolor, el estrés, entonces genera cansancio, y el cansancio a su vez vuelve a generar estrés, y el cansancio genera alteraciones del sueño, y ese cansancio exorbitante genera, esa alteración del sueño genera a su vez más cansancio. Vean ustedes cómo el asunto no está nada fácil. Nos pregunta Irma Quirarte que si el dolor es meramente muscular. Sí, aunque también afecta la inserción de los músculos, esto es, algunos tendones. Entonces, al haber dolor en los tendones es lo que presenta los dolores articulares en rodillas y codos. Pero sí, el origen es en un dolor meramente muscular, no duelen para nada los huesos, ni las vísceras. En el caso de lo que mencionábamos aquí, de los periodos menstruales dolorosos, ahí es por lo que mencionaba yo que también el cuello uterino y el útero y todo esto tiene un músculo liso. Entonces, como es una afectación de fibras musculares, también afecta a esto, ¿no? Pero básicamente este tipo de hipersensibilidad se da básicamente en los músculos. Eso es lo que la caracteriza como una enfermedad incapacitante. Las personas se sienten ante una incapacidad de movimiento por el mismo dolor, aunado a ese cansancio y esa fatiga exagerada. Pero es exagerado, no es, les vuelvo a repetir, no es el cansancio del diabético, no es el cansancio de alguien que hace mucho ejercicio y no se alimenta bien, es un cansancio prácticamente fuera de control. Y curioso, cuando tenemos un cansancio, digamos, entre comillas, normal, pues alimentándonos y durmiendo se nos quita. En la fibromialgia no se les quita. Y al contrario, se vuelve un cuadro sintomático y un cuadro de origen así de complicado como están viendo el que tengo ahorita, esta diapositiva. Que el estrés genera alteraciones del sueño, y luego las alteraciones del sueño por sí solas generan más estrés. Este estrés genera dolor, y el dolor mismo genera más estrés. El dolor altera el sueño, y la alteración del sueño genera más dolor porque no hay descanso. El estrés genera cansancio, y luego el cansancio revira y otra vez genera estrés. Y el cansancio genera alteraciones del sueño. Y las alteraciones del sueño generan más cansancio. Por eso les comento que es un cansancio, si se me permite la expresión,
un cansancio prácticamente descomunal, un cansancio que sale prácticamente del control del paciente, y eso es lo que lo hace, o eso es lo que nos hace pensar que es una enfermedad bastante grave. Bien, hay otras teorías también, ¿no? La fibromialgia pudiera ocurrir por sí sola, o sea, solamente las molestias en la zona, sin estos otros síntomas del dolor de cabeza, periodos menstruales dolorosos, la sensación de hormiguero, pudiera ser solamente con el dolor que mencionamos. Cuando esto ocurre, algunos científicos creen que el origen de la fibromialgia pudiera ser genético o hereditario. Pudiera ser que algunos genes alterados hagan que una persona tenga una reacción al dolor ante situaciones no consideradas como dolorosas. Y aquí estamos hablando de lo que se llama, o de lo que se conoce, tanto en psicología como en las ciencias médicas, el umbral del dolor. El umbral del dolor es la capacidad que tenemos de resistir dolor, vamos, sin quejarnos. La mujer tiene un umbral de dolor muy superior al del hombre, por ejemplo. Si no, no podría tener partos. Otras especies tienen un umbral de dolor más alto que el ser humano. Sin embargo, cuando el umbral del dolor está exageradamente corto, y algo que a la mayoría de las personas no nos generaría mayor dolor, alguien con fibromialgia sí siente dolor ante esta forma de contacto físico, y eso es lo que hace, por otro lado, que esta alteración en el dolor nos haga sospechar sobre la fibromialgia. Es una alteración muy clara. Les vuelvo a repetir, no estábamos hablando exclusivamente de un dolor más o menos, sino de todo un proceso de alteración del dolor. Inclusive hay una enfermedad en la que las personas no sienten dolor ni siquiera con las fracturas, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí tenemos que considerar aquí es hasta dónde el dolor nos va a indicar si estamos ante un caso de fibromialgia o no. No sé si tengan alguna pregunta, pero bueno, tenemos esa consideración de tipo genético y que debe ser también considerada por nosotros. Cuando es algo genético, ya saben, no hay demasiado por hacer y tendremos que estar dando apoyo básicamente a toda la sintomatología y a todos los síntomas asociados, como la dificultad para dormir, rigidez por la mañana, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos, esa sensación de hormigueo o adormecimiento en manos y pies. Sí, y desde luego también tenemos que apoyar en el rescate de la recuperación de la memoria del paciente. Estas llamadas fibroneblinas pues son importantes. Nos pregunta Susana Ríos que si ayuda la medicina automolecular en problemas de bocio. Sí, Susana, nos ayuda bastante. De hecho, aquí la opción es dar magnesio, zinc y potasio, dar ácido pantoténico, 1 gramo, tirosina, este aminoácido que forma parte de la molécula de la hormona tiroidea. Tenemos también que procurar apoyar al hígado con la colina y el inositol. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a trabajar todos los sistemas asociados o órganos asociados al metabolismo de azúcares y de grasas al haber un problema en tiroides. Entonces tenemos que hacer que el hígado, que el páncreas funcionen lo mejor posible junto con las suprarrenales. El apoyo ortomolecular que se da en casos de bocio es importante y sí una recomendación,
Muchas personas están dejando de tomar sal de mesa, entonces la presencia del yodo, la ausencia del yodo aquí pudiera también ser importante, si es que es una persona que ha dejado de consumir sal. A veces, en algunas personas, la única fuente real de yodo se convierte en la sal de mesa. Se les olvidan los rábanos, la alcachofa, que son fuentes muy ricas de yodo. Entonces, aquí tendríamos que procurar ese tipo de apoyo ortomolecular a la persona que tiene estos problemas de bocio. Desde luego tenemos que considerar también la edad de la persona. No sé si tengan más preguntas. Estamos teniendo un tema muy interesante que es la fibromialgia. Vamos a ver más adelantito también el apoyo que podemos dar desde el punto de vista ortomolecular a las personas con este padecimiento. Bien, hablábamos de enfermedades asociadas o enfermedades de las que nos pueden ocasionar, desembocar en una fibromialgia. Y esta enfermedad de la fibromialgia se diagnostica más frecuentemente en personas que han padecido otro tipo de enfermedades. Ok, tiene 69 años, Susana. Sí, el tratamiento tendría que ser ese, ¿no? Y checa si no es diabética, y checar si no es hipertensa, y checar si está tomando sal de mesa o de plano no está tomando sal de mesa. Si ya no está tomando sal de mesa desde hace varios años, sí tendríamos que recomendarle apoyo con yodo. Bien, la fibromialgia, les decía yo, se encuentra con mayor frecuencia, que no son los únicos, pero sí se ha visto que se encuentra con mayor frecuencia en personas que han padecido enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la espondilitis anquilosante en la espalda. Si se fijan ustedes, aquí estamos hablando de una variedad de enfermedades que tienen mucho que ver con el sistema inmune. Pudiera ser que ese desorden en el sistema inmune ha predispuesto al paciente a que padezca la fibromialgia. Y pudiéramos decir que la fibromialgia, en este caso tan particular, se convierte en la consecuencia ¿de qué? De estas enfermedades. Es muy importante que podamos preguntarle a las personas, fíjense bien, estos antecedentes, ¿no? Generalmente una persona con lupus eritematoso sistémico, cuando entra en control y ya aparentemente está librando toda la sintomatología de la enfermedad, vienen ya los episodios de fibromialgia, es bien importante que ustedes pregunten si no hubo un lupus o es un enfermo de lupus bajo control, para poder darle ese apoyo. Ahora, las artritis reumatoides, aparentemente, esta estafilococo, que provocó esta artritis reumatoide, posiblemente ya esté en remisión. Entonces el paciente regresa con el médico o con el especialista, aludiendo que otra vez tiene dolores en las rodillas y en los codos. Pero aquí a lo mejor ya es una fibromialgia, ya se controló la artritis reumatoide y el paciente está cayendo, no recayendo, sino cayendo en un proceso de fibromialgia. Esto va a hacer que el paciente, como es de esperarse, posiblemente abandone el tratamiento que estaba tomando ante un desánimo por la falta de resultados. Y eso va a dificultar un poquito más el accionar de todos sus tratamientos, de nosotros mismos, desde el punto de vista ortomolecular. Y no vamos a lograr que se pueda tal vez tratar. Bien importante esto. No sé si tengan más preguntas.
Bien, vamos aquí a ver qué está pasando con algunos otros puntos importantes que se presentan en alguien con fibromialgia. Puede haber, sin que esto sea regla, esto que estoy presentando aquí son cuestiones meramente para orientarnos, pero miren, la persona con fibromialgia puede tener un aumento del colesterol y los ácidos grasos o los triglicéridos en su sangre. O sea, sería otra consecuencia. Hay también un aumento en los ácidos estomacales ante el estancamiento o retardo en el movimiento del tubo digestivo, lo que nos lleva también a retardo del movimiento intestinal. Entonces aquí ya se nos empieza a complicar mucho la cosa. Hay inflamaciones localizadas con edema, o sea, con inflamación, que a la presión con el dedo se marca, y dolor. Estas inflamaciones generalmente se van a presentar a nivel de las articulaciones, principalmente las rodillas. Eso es lo que nos está llevando finalmente a la postración del paciente. Nos pregunta Susana Ríos, paciente de 74 años, por exceso de antiácidos pantoprazol, ahora tiene alcalosis. ¿Qué le recomienda? Gracias. Pues ahora sí hay que darle minerales y hay que darle complejo B, fundamentalmente. El mineral sí a lo mejor nos alcaliniza en principio un poco más, pero nos va a limpiar el tracto digestivo y lo va a poner a funcionar de una mejor manera, sobre todo pensando en las células que nos producen el ácido clorhídrico en el estómago. Yo daría solamente ahorita esos dos nutrientes, los minerales y la B50. Ok, otra de las cuestiones que puede haber, gracias doctor Barbosa, nos saluda a todos desde Japón. Muy bien. Otra de las cosas que se puede ver incrementado es la glucosa en sangre, aunque a lo mejor el incremento no es tan fuerte como en el caso muy particular de una diabetes, pero tiende a subir. También vamos a encontrar un aumento en la presión arterial. Este aumento de la presión arterial generalmente no es del tipo de la hipertensión, que llega a ser mayor de 140 milímetros de mercurio. Se mantiene por debajo de los 140, pero sí llega a subir arriba de los 130 milímetros de mercurio. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente respira corto y muchas veces en un minuto, ¿sí? Hay una aceleración del metabolismo, hay deterioro del sistema inmunitario y una disminución de la síntesis proteica, o sea, todo el metabolismo se altera. Esto nos lleva a diferentes cuadros en donde el paciente a veces no va a saber ni explicarnos bien a bien qué es lo que está sintiendo, dada la complejidad de su padecimiento. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo la miofibrilla, la más pequeña, déjenme señalárselas, ¿sí? Tienen ya un daño. Y la pregunta que me hacían, desde luego, es las zonas de dolor, músculo, tendón y ligamentos. No duelen los huesos en sí. Esto es algo que debemos de considerar porque es importante para que nosotros podamos en un momento determinado, pues, descartar algún otro padecimiento del tipo de las artritis y entonces proceder en consecuencia. Siempre vamos a tener que recurrir a considerar toda esta sintomatología, ¿no? Si hay dificultad para dormir, si hay falta de memoria, si hay rigidez por la mañana, solo por la mañana se da la rigidez, por cierto. Si hay sensación de hormigueo, si hay dolores de cabeza o periodos menstruales dolorosos. Eso es importante, porque nos va dando el cuadro junto con estas zonas de
de hipersensibilidad al dolor y la fatiga. Les vuelvo a repetir que la fatiga es sumamente fuerte, es un cansancio mucho mayor que el que padece un diabético, para que ustedes se den una idea clara de qué es lo que está ocurriendo en el paciente. Hay que diferenciarlo de la falta de energía, porque hablamos de falta de energía en los diabéticos o de falta de energía en otro tipo de enfermedades, pero aquí es un cansancio y es una fatiga que sobrepasa a la persona, la superan mucho y entonces no, a lo mejor quiere, pero no puede hacer las cosas. Este es el cuadro general de lo que pasa con la fibromialgia y cómo va afectando al paciente y cómo se va dando. ¿Cómo lo podemos resolver o cómo vamos a ayudar? Bueno, algo muy importante que debemos de iniciar con el paciente, y entre más pronto mejor, es, primero, tiene que haber una sesión de ejercicios programados y tiene que ser en forma constante. No puede faltar un día el ejercicio. Tiene que ser en principio un ejercicio moderado. Por favor, en estos casos dejémonos de modas, de que si es cardio, que si es tai chi, que si es quién sabe qué, kickboxing, etcétera, etcétera, ¿no? Es ejercicio y tiene que ser un ejercicio que redunde en beneficios del paciente. Estamos hablando de hacer caminatas, de hacer trotamiento. Si pudieran los pacientes tener acceso a la natación, qué mejor. ¿Por qué la natación? ¿Ustedes por qué creen que la natación sea buena para un paciente con fibromialgia? A ver, leo respuestas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué la natación? ¿Ustedes por qué creen que la natación en casos de fibromialgia sea buena? A lo mejor hablamos de una persona que no sabe nadar, pero bueno, con que la pongamos a caminar en una alberca ya ganamos. Muy bien, Irma, nos dice Irma Quirarte, porque el movimiento se hace en general, muy bien. Y aquí hay otro factor, y les paso el tip de una vez. Aparte de esto que menciona Irma, que es muy cierto, hay otro aspecto muy importante. ¿Qué es lo que le duele al paciente? Hablábamos sobre todo fundamentalmente de rodillas, cadera, y qué función hay en cuanto al movimiento de estas estructuras. Nos dice Benjamín Pedrote que es un ejercicio integral y el cuerpo... Exactamente, doctor Benjamín. Ese es el punto. Esa es la otra parte muy importante. El peso, el cuerpo pesa menos y como nos dice también el doctor Moisés Barbosa, las articulaciones no sufren. ¿Por qué? Porque las zonas en donde el paciente siente el dolor, que son las rodillas, que son la parte de coxofemoral y todo esto que vimos, son zonas de sostén, son zonas que nos están sosteniendo al cuerpo. Aquí y aquí tenemos sostén contra gravedad. En el agua, en el agua la gravedad es menor y entonces al retirar estas molestias o al hacerlas menores, podemos hacer que el paciente mueva más su cuerpo. Y esto se los recomiendo, lo apliquemos también en el caso de las lesiones para rehabilitar a los pacientes. Este tipo de, el ir a nadar es muy bueno porque el paciente con alguna fractura en fémur, tibia y peroné o en la pelvis no va a hacer tanto esfuerzo para sostenerse
va a hacer un esfuerzo para moverse y entonces al mover la musculatura sin el peso o sin la fuerza de gravedad actuando sobre esta estructura, la recuperación va a ser mejor. Y claro, más rápido. Entonces quedamos que el ejercicio. Ahora, hay una parte importante en donde se usan medicamentos alopáticos y que bueno, no debemos nosotros sugerir el retirar estos medicamentos porque le están ayudando al paciente desde el punto de vista sintomatológico también. Pueden estar recibiendo dosis de relajantes musculares y algún analgésico que les permita tener un poco más de movimiento e incorporarse a sus actividades normales. Y una de las partes también importantes es el apoyo con la nutrición ortomolecular. Aquí sí hablo de apoyo específico de nutrición ortomolecular porque va a ser la suplementación la que le va a ayudar al paciente, vuelvo a repetir, a reducir la sintomatología. Solo vamos a poder trabajar desde el punto de vista de los síntomas. No vamos a poder llegar más allá. Pero hombre, si estamos viendo la sintomatología como está, y vamos a poder quitar o retirar estos síntomas, pues va a ser interesante. Nos pregunta el doctor Quesada, ¿el ácido hialurónico en qué nos puede ayudar tanto en inyección como cutáneo o bien grado alimentario? El ácido hialurónico, doctor, se utiliza mucho en procesos de tipo estético. Yo en lo particular, doctor, no lo he usado, no me gusta mucho usarlo porque tiene que ser metabolizado por el hígado. Entonces, sea inyectado, tomado, como sea, pone a trabajar mucho al hígado. Creo que se utiliza en la hidrolipoclasia, pero les soy honesto, yo no lo he usado y no puedo, pues la verdad no estaría yo autorizado a hablar ni bien ni mal de este ácido. Por lo que entiendo, es un ácido que forma parte del organismo, sí, pero en funciones muy específicas. Y en cantidades ínfimamente pequeñas. Entonces, ahí tendríamos que tener un poquito cuidado en esto, ¿no? Y yo, le vuelvo a repetir, no lo he manejado. Bien, ¿cómo va a ser el apoyo ortomolecular en la fibromialgia? Bien, tenemos que empezar por miren, tenemos que usar toda la batería, y perdón aquí el uso de esa expresión. El calcio sabemos que es muy importante como neurotransmisor y para la contracción muscular. Esa es la razón por la que vamos a dar el calcio y vamos a dar también ácido pantoténico. Estos dos nutrientes nos van a ayudar a resolver este acertijo que tenemos aquí. Porque esto realmente, este cuadro en donde el dolor, cansancio, alteraciones del sueño y estrés es un verdadero jeroglífico para nosotros, ¿no? Nos puede llevar al fracaso en el tratamiento. Entonces, vamos a dar calcio y vamos a dar pantoténico. Vamos a procurarle un mejor sueño, vamos a procurarle una verdadera relajación al paciente para que pueda dormir. Ahora, tenemos un importante nutriente que nos va a ayudar a reducir las prostaglandinas que se liberan por el dolor. Acuérdense que las prostaglandinas son la sustancia del dolor. Y tenemos al mejor y más natural de sus antagónicos en el omega 3. El omega 3 lo vamos a dar en una dosis de 1.5 gramos diarios, preferentemente que el producto contenga los dos omegas, el DHA y el EPA. Noten ustedes cómo aquí tenemos que manejar esta trilogía, por eso está del lado izquierdo, pantoténico, calcio y omega, para poder reducir nuestro cuadro de síntomas que se ha convertido ya para el paciente en un círculo vicioso. Y no hallamos, muchas veces, cómo sacarlo de ahí, cómo romper este ciclo enfermizo de síntoma
otro síntoma y de regreso el mismo síntoma te causa el síntoma de origen, pareciera no tener pies ni cabeza. Entonces aquí vamos a utilizar, les vuelvo a repetir, omega 3, calcio y pantoténico. Ahora, la parte importante que vamos a utilizar ya específicamente para dar apoyo y nutrición a la musculatura va a ser el complejo B. Vamos a utilizar el complejo B aquí para poder ayudar a restablecer la fuerza muscular. Lo hemos logrado, sí, con ciertas limitantes, pero sí se ha logrado. Tenemos que dar el complejo B y a su vez tenemos que manejar a los mejores regeneradores de tejidos como son la vitamina A y la vitamina D. La vitamina A y la vitamina D en conjunto nos van a proveer de apoyo nutricional para poder establecer una mejor función en los músculos. Ahora, pudiéramos ayudarnos con algún aminoácido, pero estos no los estamos mencionando aquí en la diapositiva, porque eso va a depender del paciente en lo particular. Vamos a dar una dieta rica, sí, una dieta más bien proteica, claro. Vamos a darla baja en azúcares, baja en grasas y un poquito elevada en proteína para poder regenerar esa musculatura junto con estos nutrientes y estos suplementos. Ahora, bien importante que demos minerales, magnesio, zinc, potasio. Vamos a con esto apoyar la parte de la sensación de hormigueo y adormecimiento de manos. Generalmente los pacientes con fibromialgia y con los trastornos que ustedes gusten y manden, en donde se está poniendo en juego parte de la función inmunológica, se tiende a perder minerales. Tenemos que dar un apoyo con minerales de forma importante al paciente. Y les vuelvo a repetir, usar la L-carnitina, usar la lisina, la valina, la metionina, la arginina, eso ya dependerá del paciente. Tenemos que tener a la mano análisis de sangre, en donde vamos a ver cómo está la función hepática, vamos a ver cómo está también, tenemos que ver cómo está la presencia de proteína en sangre, la presencia de proteína incluso en orina, para ver si no está habiendo demasiada destrucción muscular. Y con esto poder dar un apoyo real y consuetudinario al paciente. Vuelvo a repetir, nuestro apoyo ortomolecular solamente va a ir hacia la cuestión sintomática. No vamos a poder detener el avance de la enfermedad, aunque sí lo vamos a retardar y le vamos a brindar al paciente la oportunidad de tener una calidad de vida un poquito más decente de la que tal vez esté teniendo hasta ese momento. Importante esta consideración. Ahora, volviendo a esta diapositiva, esta es la razón por la que vamos a tener que hacer un monitoreo de sangre, ver cómo está su colesterol, ver cómo está su digestión. Muy importante, pregúntenle, porque a lo mejor no se ha dado el caso, pero en el momento en que el paciente refiera que, bueno, es que antes no tenía yo mala digestión y ahora sí ya tengo muy mala digestión, se me tarda mucho, me inflo, etcétera, etcétera, pues aquí ya estamos entrando en la etapa del retardo del movimiento intestinal por la fibromialgia. Entonces, ahí tenemos que ser muy, muy precisos. Podemos apoyarnos en los bioflavonoides, podemos dar enzimas digestivas para apoyar al intestino y que no haya, y que este retardo no nos provoque consecuencias más severas. Tenemos también que las inflamaciones localizadas con edema y dolor, pues aquí ya habíamos mencionado a nuestro queridísimo omega 3, que ahí nos va a ser sumamente importante y nos va a ayudar en mucho. No sé si tengan preguntas. Nos pregunta Susana Ríos Bravo, ¿cómo actúan los bioflavonoides? Los bioflavonoides ayudan mucho apoyando una oxidación temprana a nivel de tubo digestivo. Eso hace que se facilite un poquitito la digestión. Y otra, sí tienen efecto antioxidante también.
su efecto antioxidante es bastante importante. De hecho, los sacan de la parte interna de la cáscara de los cítricos. Bueno, aquí las dosis, doctor, nos pregunta Benjamín, el doctor Benjamín, si se pueden indicar las dosis. Bueno, pues las dosis, voy a dar las dosis medias porque va a depender de cada paciente. El calcio vamos a suplementar por lo menos 800 miligramos diarios. ¿Qué pasó? En el caso del omega 3, ya les había yo mencionado que entre ambos omegas alcanzar 1.5 gramos. Pueden ser 700 miligramos de uno y 800 de otro. O sea, aquí no importa tanto el equilibrio, ¿no? Mientras entre ambos alcancemos el 1.5. Vitamina A, tenemos que dar un mínimo de 25,000 unidades internacionales y un mínimo de vitamina D de 2,000 unidades o, en este caso, 600 miligramos. Sí, Susana, estoy dando ahorita mismo las dosis. Y en el caso del complejo B, pues tenemos las dosis del complejo B50, en donde estamos hablando de 100 miligramos de B1, aquí es muy importante la B1, 100 miligramos de B2 y 100 miligramos de B6 para empezar. Y en el ácido pantoténico, inclusive podríamos dar hasta 3 gramos diarios. La recomendación es comenzar con 1.5 gramos diarios, o sea que serían 3 cápsulas diarias. Los minerales, el magnesio tenemos que dar 350 miligramos, de zinc 15 a 20 miligramos y de potasio de 10 a 15 miligramos. Les digo, aquí va a depender del paciente, de qué otro trastorno tenga, para no generar un error. Carlos Daza tiene la manita levantada, vamos a abrirle el micrófono. Tienes abierto el micrófono, Carlos, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La ciudad de Cali, Colombia. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí con mucho calor en México. Gracias, doctor. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál de estos oligoelementos que usted mencionó me puede funcionar como un excelente relajante muscular en este caso? El mejor va a ser, sin duda, el omega 3 combinado con el pantoténico, pero hay que combinarlo, doctor. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. No, hay que combinarlo. Estamos para servirle, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bien, viendo todo esto, bueno, las isoflavonas se deben dosificar entre 500 y 1 gramo, entre 500 miligramos y 1000 miligramos, Susana, aproximadamente. Bien, pues vamos a, antes de continuar, si tienen preguntas de la fibromialgia o alguna otra pregunta, ahorita que regresemos del receso las pueden hacer con mucho gusto. Y vamos a pasar a ver al Cardo Mariano, que es incluso foco de polémica en algunos medios médicos, para ver qué podemos hacer con este señor del Cardo Mariano y cómo nos puede ayudar o desayudar. Bueno, regreso en unos minutitos, voy a cerrar el micrófono, no crean que no hay transmisión, y estamos en unos minutos de regreso.